Al revisar la historia literaria de nuestro país, es posible detectar cómo cada etapa política y social va marcando las temáticas y estilos de la creación literaria. Ejemplos de esto sobran, desde cómo la Revolución Mexicana detonó un torrente de obras sobre dicho conflicto bélico, toda una novela completa de la Revolución Mexicana, hasta cómo la expansión de las ciudades determinó el lenguaje y las temáticas literarias a mediados del siglo XX. Pero, ¿qué es lo que podemos esperar de la literatura en este nuevo México? ¿Qué factores sociales, económicos o políticos de este siglo XXI han afectado la producción literaria en nuestro país? Para conocer más sobre la coyuntura actual de las letras nacionales, me dirijo a platicar con Genei Beltrán Félix, un joven crítico literario y escritor, cuya última novela, o mejor dicho, la más reciente, Cualquier cadáver, podría servirnos como brújula y mapa para comprender cuáles temas guían los textos de los escritores contemporáneos. Genei, te agradezco verdaderamente esta oportunidad de platicar contigo, porque pues, siempre es bueno hablar con escritores, siempre es bueno hablar con escritores jóvenes, y siempre es bueno hablar con escritores jóvenes que están escribiendo, que no solo se dicen escritores, sino que están ejerciendo el oficio de escribir, ¿no? Porque esto de la literatura de pronto nos parece como una cuestión y una ocupación o de gente mayor o de viejos, no una preocupación tanto de los jóvenes, ¿no? Tú eres además un crítico literario, que muy pocas veces la gente entiende qué hace un crítico literario, Genei. ¿Por qué no empezamos por ahí? No, primero que nada, muchas gracias por la invitación para esta conversación. Sí es atípico que un escritor también se dedique a la crítica literaria. Ajá. Siendo un escritor joven resulta hasta peligroso, en el sentido de que los autores que ya tienen una trayectoria amplia, que ya han publicado una variada cantidad de títulos, se hacen un nombre de un prestigio y eso les permite que su voz tenga una resonancia particular cuando hablan de libros de otros escritores. Claro. Si un autor joven se dedica a la crítica literaria, puede tomarse como una suerte de reto, un desafío, como de quién se atreve a enjuiciar el trabajo de los demás si apenas va empezando, ¿no? Yo no, la verdad no tengo ningún reparo en señalar que la crítica literaria, a final de cuentas, es un ejercicio de la lectura. Pues sí. Todos los lectores, en un momento determinado de avanzar en un libro, estamos ejerciendo nuestro juicio, llegamos a cierta visión sobre lo que leemos. Lo que hace el crítico es que sistematiza esto, lo hace más consciente, lo publica y se hace de enemigos, ¿no? Claro, pero es una actividad, digamos, en la República de las Letras, es una actividad democrática, ¿no? Cualquiera puede ejercer la crítica. En términos ideales, sí. Ajá. Mi experiencia me indica que no ocurre así. Te metes en Honduras. Exactamente, sí. Que son muy celosos los escritores de que la gente ande enjuiciando su trabajo. Yo pienso que igual hasta los dermatólogos también tienen su ego, solo que no tienen tan mala prensa. Los poetas, los novelistas, los cuentistas se dedican a una actividad muy solitaria que les puede llevar 2, 3 años a escribir un libro. Luego la labor de encontrar un editor también puede ser difícil. Y una vez que se publica el libro aparece este muchacho, escribe 4 cuartillas y dice que el libro por esta y esta razón no funciona. Sí. Entonces sí es muy comprensible el enojo que puede tener un autor cuando se le reseña negativamente. Platicando con Genei, me queda claro que toda gran problemática en nuestro país invariablemente tendrá un efecto en la producción literaria de México. Porque como bien indica Genei, en ningún momento es posible escribir literatura de ficción sin incluir algo de la realidad y el trasfondo social que nos afecta. No hay duda que aún la literatura de ficción lleva consigo algo de nuestra experiencia cotidiana. Oye, Genei, a pesar de tu juventud, tus vivencias desde tu natal Sinaloa, te decía yo que más sinaloenses no pueden ser tus apellidos, Beltrán y Félix, avecindado aquí en Chilangolandia, además, pues con una labor que desempeñas tú envidiable realmente porque trabajas para la universidad y no solo eso, sino en la revista de la universidad, ¿sí? En estas últimas asedios que has hecho a la realidad, por ejemplo, este libro que tengo en mis manos que es Cualquier cadáver, ¿verdad? Así se llama, Cualquier cadáver, ¿sí?
¿La problemática de México influye en tus textos? Sí, sí, no puedo escribir ficción sin tener muy en mente el trasfondo social. Me interesa presentar de una manera compleja aquello que estamos viviendo a través de... los poderes de la imaginación tienen que ver con relacionarse con la realidad de una manera mucho más amplia. No es escapismo, no es simple entretenimiento. La imaginación lo que hace es construir esas imágenes que están, digamos, en el inconsciente de las personas, y la violencia es el gran tema de la realidad mexicana de nuestro tiempo. La violencia tiene efectos duraderos en nuestra mente, incluso sin que lo suframos directamente. Podemos ver algo en la televisión o leer algo en el periódico y nos altera. A mí eso es lo que me interesa. Y en Cualquier cadáver lo que ocurre es que narro la historia de un personaje cuyo hijo es secuestrado y eso le transforma la vida por completo. Los efectos de ese hecho provocan un sufrimiento y una culpa que usualmente no se trata, no tiene mucho interés, digamos, más allá de la noticia de balaceras, de asesinatos, de estadísticas. Y a mí me interesa recuperar ese lado humano de las víctimas de los efectos colaterales, digamos. Mucho más allá de una nota policíaca. Exactamente. Creo que eso es lo que puede hacer la literatura, rescatar las historias comunes y corrientes de personas a las cuales la violencia les ha pasado muy cerca y les ha cambiado la perspectiva del mundo, a veces de una manera en la cual parece que no hay solución, que no hay salida al sufrimiento y al duelo. Porque nosotros los sociólogos, yo tengo esa formación, nos limitamos a decir que el tejido social se rasga, ¿no? Que el tejido social se desintegra. Pero no damos cuenta de eso que ustedes los literatos sí hacen mucho, de lo que se siente cuando se rasga el tejido social. Entonces, imaginarse los personajes poniéndose en el caso de un secuestro, vives y recreas ya como sociedad un asunto verdaderamente fatal que existe de la violencia, ¿verdad? Mi conversación con Genei hace evidente que la violencia es uno de esos actos sociales que causan los efectos más duraderos en la psicología y en el tejido social de un país y que afecta a su gente. En el caso de México, es la violencia que hemos vivido en los últimos años a causa del narcotráfico el hecho más desgarrador que ha afectado este país. ¿Cómo ves el ambiente literario en México en este momento, en términos de la producción, en términos de la imaginación que tanto mencionas tú? Ya lo mencionaste de los lectores. ¿De dónde están sacando los temas los escritores actuales? ¿Están rompiendo paradigmas? ¿Están montados todavía en los hombros de los gigantes de la novela de la Revolución Mexicana? ¿Están en amplia rebeldía? ¿Dónde ubica la literatura del Nuevo México? Ahora estamos viviendo un momento de gran producción en términos cuantitativos. Es una generación muy numerosa que ha tenido muchos apoyos en forma de becas, de posibilidades de publicación. Y lo que falta en el otro lado es los lectores, que esos libros lleguen a más lectores. A pesar de esa dificultad para establecer un diálogo con el lector, yo identifico que hay un gran interés en muchos autores contemporáneos por los temas de la realidad. Ah, ok. Sí, como digamos, el realismo del siglo XIX que mencionabas. Ahorita que mencionabas la novela de la Revolución Mexicana, leí en un crítico que decía que la violencia del narcotráfico en el comienzo del siglo XXI probablemente tendrá la misma importancia para la literatura mexicana que lo tuvo la Revolución Mexicana. Caray. Y es un fenómeno, por supuesto, que no se reduce solo al tráfico de narcóticos, sino que involucra toda la estructura social y que se diversifica, como puede ocurrir con el secuestro, con la trata de personas. Sí hay un interés por presentar de una manera descarnada y fuerte los temas de la realidad. Me dices que tienes 2 hijos, ¿no? Si alguno sigue por la senda de la crítica literaria y que cuando sea grande sea el Harold Bloom de nuestro canon mexicano, nuestros hijos, nuestros nietos dirán: esa sociedad estaba narcotizada, los narcos eran los protagonistas, marcó la historia de México en un punto decisivo de su desenvolvimiento histórico,
¿Tú crees que se recoja así en la crítica literaria futura? Bueno, me inquietaría un poco que alguno de mis hijos se dedique a la crítica literaria, y yo le diría, mejor no. Pero bueno, si no puede llegar a ser un gran industrial millonario, Claro. que me cuide mi vejez. No, yo creo que sí va a resultar muy patente cómo la violencia llegó a trasminarse de una manera visceral en el lenguaje. Lo vemos nosotros en nuestra relación cotidiana con el lenguaje, en la forma como escuchamos el habla mexicana. Está muy violentada. Si hay ánimos... Me puse a pensar en estas manifestaciones catárticas que están muy de moda. Exactamente. Eso es muy sintomático, ¿no? Que está determinando ya conductas colectivas relacionadas con la violencia, ¿no? Sí. Aunque bueno, se supone que el deporte, en concreto el fútbol, es la violencia, pero por otros medios. Exactamente, sí. Una forma ritual de la Así violencia. es. Genei Beltrán, ¿en qué estás ahora? Pues ahora estoy... Después de cualquier cadáver. Después del cadáver ya no habría mucho, pero sí va a haber. Estoy escribiendo un libro de cuentos que también tiene que ver con temas de la realidad. Tengo empezado un libro de ensayos con el tema de la paternidad en las artes, y un proyecto de novela que va muy lento, que me va a llevar algunos años, pero que espero culminar en algún momento. Y la revista de la UNAM, muy bien, ¿no? Es una gran producción, yo no me la pierdo. No, muchas gracias. No, pues sí, estoy como jefe de redacción en la revista de la Universidad de México de hace 4 años, y es una labor de divulgación de la literatura y las artes que viene haciendo la UNAM concretamente desde el año 30, que es la revista de humanidades más antigua de México. Así es. Hombre, Genei, pues verdaderamente tu plática fue ilustrativa. Muchas gracias. Hablando contigo uno entiende los intríngulis de la obra literaria, las inquietudes y cómo hacerla, ¿sí? Te agradezco cumplidísimamente haberme aceptado esta conversación y estaremos pendientes de esa colección de cuentos. No, muchísimas gracias, ha sido un placer. Genei. Gracias. Gracias. Finalizo mi conversación con Genei con enorme interés por conocer más acerca de cómo la literatura puede funcionar como vehículo idóneo para rescatar y recontar las historias de todos los mexicanos afectados por la violencia. Y a pesar de que sea la violencia el tema que actualmente esté reinventando a las letras mexicanas, por lo menos tenemos la certeza de que existen numerosos escritores que buscan seguir contando la historia de este nuevo México a través de las letras y con su gran potencial creativo.